disculpas por la ausencia de los dos subsecretarios. Como se sabe, nuestro subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, está en una cuarentena preventiva por haber tenido contacto con una persona que se enfermó por coronavirus, y la subsecretaria Paula Daza ha partido a la región de Valparaíso para implementar mejor esta estrategia de residencia sanitaria que se está transformando en la piedra angular complementaria a la estrategia de aislamiento, medidas generales, aislamiento social y en algunos casos complementar incluso las cuarentenas, como en la región metropolitana. En relación al informe de hoy de la evolución de la epidemia por COVID, quiero destacar dos ejemplos o dos casos que de alguna manera ilustran mucho más vivamente los desafíos a los que nos enfrentamos. Dos casos que afortunadamente han tenido un resultado exitoso. El miércoles recién pasado, hace 2 días, fue dada de alta la señora Margarita Segovia. Ella estuvo hospitalizada por COVID en el Hospital del Salvador y después estuvo en la fase ya más de mejoría de su enfermedad en el Instituto Nacional de Geriatría. Y lo que es destacable es que la señora Margarita tiene 104 años, 104 años, y salió adelante de esta grave enfermedad. Sabemos que esto no es frecuente, que personas que exceden los 90 años tienen un riesgo al adquirir esta enfermedad muy importante, y por eso hay que agradecer no solo la voluntad de vivir de la señora Margarita, sino que al equipo que la atendió a ella con un profesionalismo, con una calidad tan destacable que hoy día está recuperada. El otro caso corresponde a José Sepúlveda, de 30 años, 104 años, 30 años. Don José estuvo muy gravemente enfermo, fue trasladado, primero hospitalizado en el Hospital Sotero del Río, en la región metropolitana, y luego fue parte de uno de los operativos de traslado al Hospital Guillermo Grant Benavente en la ciudad de Concepción. Él volvió anoche, recuperado ya de la parte más grave de su enfermedad, está haciendo la última fase en una residencia sanitaria cerca de su domicilio. Y de nuevo, este contraste entre estos dos casos ilustran, ¿no es cierto?, el riesgo para las personas mayores, que afortunadamente en el caso de Margarita las cosas anduvieron bien, pero el grueso de la gente que tiene un mal pronóstico se concentra en grupos de edad avanzada. Pero quiero insistir en un aspecto de que quizás no hemos sido suficientemente claros. El gobierno está poniendo a disposición de la ciudadanía tratamiento intensivo, respiradores, ¿no es cierto? Hemos duplicado ya durante solo este mes la capacidad de respiradores. Ayer llegaron 64, la posta central ya tiene más de 100 camas de tratamiento intensivo con respiradores. Pero el hecho de contar con un respirador hay que entender bien lo que significa. Significa, en primer lugar, que si la persona tiene una edad muy avanzada, la probabilidad que sobreviva a esa internación con conexión a un respirador mecánico es bastante baja. Y por otra parte, para el resto de la población más joven que se hospitaliza en una unidad de tratamiento intensivo, efectivamente corre riesgos muy importantes de no salir adelante o de tener complicaciones asociadas a la ventilación, a la estadía prolongada en la unidad de tratamiento intensivo, que estamos conociendo recién ahora a propósito del COVID y la evolución que tiene. Y es por eso que no puede tomarse como un motivo de tranquilidad que el gobierno y el Ministerio de Salud estemos trabajando tan intensamente en aumentar nuestra capacidad para atender a los casos más graves, porque efectivamente esta enfermedad es seria, produce una alta letalidad, no tan alta en nuestro país afortunadamente, pero mucho riesgo de hospitalización.
sabemos que aproximadamente el 15%, 15 de cada 100 personas que tienen esta enfermedad deben hospitalizarse, lo que es una cifra muy alta comparado con otras. La marcha de la enfermedad en el mundo sigue sin grandes variaciones, desgraciadamente siempre creciendo, y los países más importantes de enfermedad después de Estados Unidos y las Américas siguen siendo Brasil, Canadá y Perú. Hoy día informamos en nuestro país 3.695 casos nuevos de las últimas 24 horas, y de estos, casi como está siendo una regla que se da en forma cotidiana, el 10%, 340 en el caso de hoy, de estos 3.695, son personas que cursaron la enfermedad en forma asintomática y que normalmente fueron casos estrechos o contactos estrechos de alguien con COVID y que fueron detectados a través de PCR. Tenemos hoy día 38.598 personas, que se han recuperado. Esto quiere decir que ya no son contagiantes de coronavirus, pero junto con estas personas que se han recuperado, tenemos que lamentar la cifra más alta de fallecidos, que son 54 personas, que se concentran, como he señalado, en este grupo de edad avanzada y con niveles de enfermedad crónica muy significativos, en los cuales la infección por COVID ha sido la última enfermedad que en definitiva hizo que fallecieran, digámoslo así, anticipadamente a lo que habría ocurrido con su enfermedad crónica. Eso lleva al total de fallecidos notificados en Chile por esta pandemia a 944 en el país. Se encuentran hoy 1.350 personas hospitalizadas en unidades de tratamiento intensivo por COVID, con 1.143 en técnicas convencionales de ventilación mecánica, o sea, intubados y conectados a un respirador. En relación a la red integrada de COVID, tenemos 345 respiradores disponibles y, como informa la Sociedad de Medicina Intensiva hoy día, efectivamente la capacidad sigue aumentando a diario, como he señalado, lo que hace que mantengamos esta disponibilidad de ventiladores y unidades de tratamiento intensivo que va a seguir creciendo, como insisto, en los próximos días. En relación a los exámenes de PCR para COVID, tenemos una de las cifras más altas en las últimas 24 horas de las que se han realizado en los últimos, desde que iniciamos esta técnica, de 16.333 exámenes informados por 70 laboratorios, lo que suma 546.506 exámenes totales, más de 500.000 de exámenes ya realizados en Chile, y con una capacidad instalada para seguir haciendo con tranquilidad hacia el futuro los que se necesiten, los que se demanden para el control adecuado de esta enfermedad. En relación a la estrategia de residencias sanitarias, hemos llegado a 4.157 cupos. Estamos agregando rápidamente nuevos locales, nuevos lugares, y tenemos ya 85 residencias sanitarias instaladas. Quiero indicar que en la estrategia de las residencias sanitarias estamos en una situación en la cual identificamos a las personas que son enfermas de COVID, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, que no tienen las condiciones para hacer un aislamiento adecuado en su domicilio y sus contactos, y los llevamos a una de estas residencias sanitarias, que son habitaciones, la mayoría de ellas individuales, con baño adecuado, con comida, calefacción, para que puedan completar la cuarentena de 14 días y de esa manera no contribuir a que la infección se siga aumentando, insisto, sobre todo en poblaciones más vulnerables, y es en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins y sobre todo
en la región metropolitana, donde estamos fortaleciendo con mayor fuerza esta estrategia. Sin decir más, se abre espacio para las preguntas. Buenos días, ministro. Bueno, repercusiones críticas causaron sus dichos en el día de ayer en el matinal de Mega, donde usted reconoció desconocer la magnitud de hacinamiento y pobreza de ciertos sectores de la región metropolitana. Ministro, ¿puede la principal autoridad sanitaria encargada de liderar la batalla contra el coronavirus desconocer la realidad del país? Lo otro, ¿cuenta usted con el respaldo del presidente de la República tras estos dichos? Se lo pregunto porque en el día de ayer la vocera de gobierno se desmarcó de estas palabras y aseveró que el gobierno sí tenía claro desde el primer día toda esta desigualdad. Yo no entiendo bien la interpretación que se dan a mis palabras de ayer, pero las repito y reexplico. Evidentemente, nosotros como Ministerio de Salud, yo en particular como ministro, tenemos un conocimiento muy acabado de la realidad del país, de su situación de inequidad, de la situación de empleo, de la situación de migrantes, y hemos conversado sobre estos temas con distintos alcaldes. Cuando declaramos, por así decir, desde el Molo de Abrigo al Paraíso, que iniciábamos la batalla por Santiago, nos hicimos una pregunta, y es, independiente de los mapas, del conocimiento, de las visitas que hemos hecho, ¿no es cierto?, a distintos lugares, de la concentración de residencias de adulto mayor, de dónde están los centros, de las distribuciones por kilómetro cuadrado, de los casos, como se sabe que tenemos la información, la pregunta crucial es esta. Cuando yo visito un lugar que sé que hay mucha pobreza, que hay mucha concentración de personas, y lo veo, lo reinterpreto, lo releo en el sentido de decir, ¿qué posibilidades? Es una pregunta nueva. ¿Qué posibilidades en este lugar concreto, en este CITE, donde hay 10 personas viviendo en una habitación con una cocinilla? ¿Qué posibilidades? Yo ya sé que hay pobreza, que hay inequidad, pero ¿qué posibilidad tenemos realmente de que una cuarentena, o sea, una indicación de aislamiento, sea suficientemente efectiva en este lugar? Y la respuesta, y por eso hemos diseñado con tanta fuerza esta estrategia de residencias sanitarias. Hoy día se contrataron 800 personas para este propósito. Hemos firmado un decreto que permite incorporar a personal de los municipios para esta tarea. Es evidente que la estrategia fundamental en esta zona, con pobreza conocida, no ajena a nadie en el gobierno, cuando hablamos de una estrategia de salud, tenemos que generar un cambio de estrategia o una acentuación de una estrategia, la complementación de una estrategia en el sentido de las residencias sanitarias y del aislamiento de los casos y sus contactos, que como se sabe hemos venido fortaleciendo precisamente por estos niveles de inequidad y pobreza conocidos por mí, por todas las autoridades del gobierno. Pero insisto, la pregunta acá es, dado esto, ¿cuál es la capacidad real y cómo resolvemos que personas en esta situación de vulnerabilidad? Entonces, vamos a un lugar y decimos, en esta escuela, en este recinto, en este hotel, en este internado, en este lugar, vamos a hacer el aislamiento de las personas que sabemos y sufrimos, tienen niveles de inequidad y pobreza muy duros, que hace, ¿no es cierto?, que el gobierno además haya tenido que desplegar una estrategia de ayuda social para estos sectores, como el ingreso familiar de emergencia, la entrega de 2,5 millones de canastas y el pago del ingreso mínimo familiar garantizado. Creo que es importante que se entienda, aprovechando su pregunta que agradezco, se entienda la repercusión que tiene que un joven vaya a una fiesta,
que no se respete, que se pidan permisos en exceso sobre precisamente esta población más vulnerable que tenemos en el país, que la conocemos, que sufrimos con ellos, que vamos en ayuda de ellos, pero que, insisto, necesitamos tomar y manejar desde el punto de vista sanitario en una forma completamente relevante, diferente. Ministro, y con respecto a los dichos, lo preguntaba al comienzo, generó muchas críticas. ¿Sigue contando con la confianza del presidente de la República tras sus palabras? Se lo repito, porque en el día de ayer la vocera de gobierno se desmarcó absolutamente de sus dichos, de decir finalmente de que usted no conocía la magnitud del hacinamiento y también de la pobreza. Yo me quedo más bien con lo que señaló el ministro Blumen en la noche, en el sentido del conocimiento que tengo, y desde luego, contestando directamente a su pregunta, sigo contando y tengo el honor de contar continuamente con el soporte, la ayuda del presidente de la República, y es por eso que estoy aquí parado. Ministro, muy buenos días. Hoy lamentablemente usted reporta la cifra más alta de personas fallecidas. Desde ya nuestras condolencias a aquellas familias, pero en este tema que es muy relevante porque sobre todo se ha resaltado la baja letalidad de nuestro país, lo quiero llevar a un informe que prepara CIPER, donde conocimos una diferencia, por ejemplo, de 63 muertes. ¿Por qué? Porque CIPER revela que hay 869 fallecimientos al 25 de mayo, donde llevan la causa, por ejemplo, del COVID-19. Esto por indicaciones de los propios médicos que llenan, obviamente, estos documentos. Un 8% más es lo que registra este informe de CIPER, insisto, con datos del registro civil. Además, hay otros 316 personas que fallecieron y que están en una causal de sospecha. ¿Por qué se generan estas diferencias, ministro? Y si es que, por ejemplo, solo se están contando como fallecidos por COVID las personas que tienen el PCR positivo. Nosotros nos guiamos con esta guía, que es la guía que entrega la Organización Mundial de la Salud, que es pública, sobre las guías internacionales para la certificación y clasificación de COVID-19 como causa de muerte. Yo rogaría que se leyera con detención, porque nosotros, dado que estamos en una declaración de emergencia de interés sanitario internacional, tenemos un compromiso jurídico vinculante con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de atenernos a sus normas. Y lo que hacemos efectivamente es contrastar los certificados de defunción, como sugiere para los países que tienen alto nivel de PCR, como el nuestro, con este resultado. Siendo concreto, nosotros revisamos todos los días en forma independiente, incluso a la plataforma Epivigila, porque la plataforma Epivigila, la plataforma informática del Ministerio, requiere que los médicos suban la información y a veces eso tiene un gran retardo, y es por eso que todos los días vamos al registro civil y vemos todos los certificados de defunción y los analizamos de acuerdo a si tienen en cualquier tenor la palabra COVID señalada en el certificado de defunción. Adicionalmente, quiero señalar que le hemos pedido, y hoy día vamos a oficializar, pero ya el señor Contralor estuvo de acuerdo con esto, le hemos pedido a la Contraloría General de la República que audite completamente las fuentes de información, bases de información que hoy día utilizamos para todos estos reportes y que garantice, evalúe, corrige, así es el caso, que estén conformes a la reglamentación internacional de la Organización Mundial de Salud. Yo sé que hay países donde, por ejemplo, a los fallecidos no se les hace examen de PCR. Yo sé que hay países en los cuales, ¿no es cierto?, las cifras de muertos por esta enfermedad deben ser severamente subreportadas, como aparece en un artículo ayer en la prensa internacional. No es el caso de nuestro país, pero así todo, insisto, hemos pedido esta revisión para estar seguros y dar transparencia de que la información que estamos entregando corresponde a los registros de todas sus fuentes.
Ministro, ¿cuál es el procedimiento cuando una persona es sorprendida sin salvoconducto, sin permiso temporal? Porque muchos han sido detenidos y algunos tribunales están determinando que esa detención es ilegal, entre otras cosas porque no están contagiados y por lo tanto no son un riesgo para la salud pública. Lo que hemos tomado como definición es que en el mérito de la alerta sanitaria es que toda persona que corresponde, ¿no es cierto?, a un caso que es sospechoso y está en fase de confirmación, o sea, hasta que se hace el PCR, tiene que estar en cuarentena y tiene que estar en aislamiento. ¿Para qué hablar de los casos, que no son pocos, que sabiéndose contagiados no respetan el aislamiento? Y es por eso que en mérito de la alerta sanitaria hemos decretado, ¿no es cierto?, que efectivamente todas estas personas sean conducidas, incluso con el apoyo de la fuerza pública, si es necesario, a residencias sanitarias vigiladas, que tienen todas las comodidades que se quiera, pero son residencias sanitarias vigiladas, para que las personas completen allí la cuarentena, porque en definitiva lo que se requiere es aplicar el Código Sanitario en toda su amplitud, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Pero qué pasa con las personas que no están contagiadas ni están en este registro de realizar un aislamiento preventivo de 14 días? Personas que salen a la calle incumpliendo la cuarentena o el toque de queda. ¿Qué corresponde en esos casos? Como ya lo he señalado, y por eso estamos fortaleciendo esta estructura, esas personas van a ser transferidas, acompañadas a una residencia sanitaria. Ministro, buenos días. Usted el martes dijo que, o reconoció como error de la estrategia del gobierno, en que no se estaba trazando ni aislando bien a los casos. Le pongo números a eso. Hay más de 11.000 llamados que no se están haciendo a personas contagiadas para hacer el seguimiento. Si uno escucha lo que dice el gobierno, que desde el mes de enero se está preparando esta estrategia, ¿cómo puede haber un error tan vital como este en el caso del aislamiento de los contagiados? Nosotros tenemos hoy día en el país, para redondear, para hacer el cálculo fácil, tenemos 30.000 casos activos, un poco más en realidad, pero hagamos 30.000 casos activos. Cada una de estas personas, según los registros nuestros, ha tenido un contacto estrecho con otras 10. De manera tal que estamos hablando de que en relación al control de casos activos, estamos hablando en el país de 300.000 personas. Cuando usted dice, ¿no es cierto?, que faltan algunas llamadas telefónicas, el porcentaje al que se refiere es relativamente menor, independiente de lo cual hemos fortalecido mediante el convenio con los municipios, el decreto del ministro de Salud, y mediante la incorporación, hoy día, como señalé, 800 personas más para esta función en la región metropolitana. La subsecretaria Daza está en camino al Valparaíso para hacer de esta estrategia con más personas algo fundamental, que este seguimiento y este aislamiento, porque insisto, dado que esta enfermedad, hay que conocerlo como dato, produce poca inmunidad colectiva, queda demasiada gente sin adquirir inmunidad porque no se enferma. Y eso implica que esta estrategia hay que fortalecerla y hacerla durar mucho tiempo en lugares donde ya se ha salido de cuarentena y por lo tanto sabemos, se está midiendo, pero sabemos que hay mucha gente todavía susceptible a enfermar porque no se enfermaron y los casos asintomáticos que tienen defensa son muy pocos, ya lo sabemos. Tenemos que mantener una estrategia muy prolongada de identificación de los casos y eso está funcionando bien en lugares que han salido de cuarentena y felicitamos a las autoridades correspondientes. Cuando hablamos específicamente de la región metropolitana y Valparaíso, hablamos de volúmenes de seguimiento y de contactabilidad que efectivamente nos exigen fortalecer nuestra red, como de hecho lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días. Y ustedes van a ver traslados importantes, como ya están ocurriendo en número, de personas desde el lugar donde están, donde viven, a residencias sanitarias. Ministro, buenos días. Conocimos la cifra hoy de este 22% de fallecidos en la región metropolitana que pertenecen a hogares de ancianos. Preguntar sobre las políticas específicas para ese grupo donde se han generado también y se han conocido brotes en el sector oriente y en otros lugares.
Y también sobre la situación de los delivery. Ayer vimos imágenes de una gran cantidad de personas rompiendo todas las reglas de distanciamiento social, las medidas básicas. ¿Qué pasa con los delivery? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se puede fiscalizar eso? Si hay protocolos específicos para este tipo de comercio. En relación a los adultos mayores, evidentemente en nuestro país, como en otros países, el riesgo de fallecer es mucho mayor a medida que la edad avanza. Y en una concentración de población de adultos mayores se requiere una mayor vigilancia, mayor testeo, mayor aislamiento y, como en el caso que describí al principio, una señora de 103 años, traslado a los lugares donde puedan recibir la atención. Pero el pronóstico de base frente a una infección como esta, que toma formas tan severas, para un adulto mayor es muy compleja. Y es por eso que se han establecido protocolos de seguimiento, de entrada, de aseo, de testeo en las residencias de adulto mayor, y gracias a ello tenemos cifras que son, las lamentamos, pero que son menores de países como España, donde más de la mitad de los casos se han dado en precisamente residencias de adulto mayor. En relación a las ventas a delivery, digamos, efectivamente la autoridad tiene el poder, la potestad para fiscalizar que se cumplan las normas. No puedo dar en este momento una referencia exacta, numérica, de cuál está siendo el resultado, o sea, cuánta gente que trabaja en estas formas de entrega no está cumpliendo, cuántas sanciones, pero me comprometo a revisarlo. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y nos vemos mañana. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.